Institución Educativa Privada Santiago Antúnez de Mayolo de Ancón, área Ciencia y Tecnología, quinto grado de secundaria que corresponde al séptimo ciclo. En esta sesión de aprendizaje trataremos embriología, etapa preembrionario, donde el alumno explica en base a fuentes con respaldo científico la embriología, la etapa preembrionaria del desarrollo humano, y conoce el origen de los tejidos y sistemas que constituyen el cuerpo. Embriología, estudio del desarrollo del cuerpo y la formación del cigoto hasta el nacimiento y la de la placenta y los anexos extraembrionarios que vinculan el embrión con la madre. El desarrollo humano vamos a organizarlo en 4 momentos. En el momento de la fecundación, segmentación, implantación, que sucede en la primera semana del desarrollo embrionario. El disco germinativo, tanto bilaminar y trilaminar, que sucede en la segunda y tercera semana del desarrollo embrionario. El periodo embrionario, que se forma a partir de la cuarta a la octava semana del desarrollo embrionario, y finalmente el periodo fetal, que es a partir del tercer mes hasta el momento del parto. Periodo preembrionario. Se empieza y se inicia con la fecundación, donde se forma el huevo cigote. Luego sucede una serie de segmentación, donde los blastocistos se van trasladando en el transcurso de la trompa de falopio, que sucede en la primera semana. En la segunda semana, la cavitación, donde se forma el disco bilaminar. Luego, en la tercera semana, la gastrulación, donde se forma el disco trilaminar, apareciendo las 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto ocurre en el proceso de la implantación del embrión. Proceso de fecundación. Una vez que el folículo de Graf ha dejado en libertad al óvulo, cuyo procedimiento es la ovulación, en el caso de la trompa de falopio, en la zona ampular se lleva a cabo la fecundación, ¿no?, uniéndose el óvulo y el espermatozoide. Segmentación, que se lleva a cabo en la trompa de falopio o uterina. Ocurren en 3 etapas. La primera, que es la división de segmentación, comienza después de las 24 horas producida la fecundación, cuando el cigoto experimenta su primera división mitótica, dando lugar a 2 células genéticamente iguales llamadas blastómeras. Aquí nosotros vemos las 2 células como producto de la primera división mitótica. El cigoto divide su material genético a través de múltiples mitosis. La segunda etapa de la segmentación, la formación de la mórula. Cuando el embrión en segmentación tiene de 8 a 12 blastómeras, presentando un aspecto de una pequeña mora y recibe el nombre de mórula. Esta mórula está rodeada por una zona pelúcida y se encuentra todavía en la parte final de la trompa de falopio o trompa uterina. Todo el proceso de segmentación para formarse la mórula se lleva a cabo en el traslado que sucede el embrión en la trompa de falopio. Tercera etapa de segmentación. Compactación de la mórula. Las blastómeras ubicadas periféricamente en la mórula establecen estrecha unión intracelulares, dejando en el interior de la mórula la masa celular interna, aislada del ambiente y de la trompa uterina.
La segmentación que tenemos acá, el blastocisto, presenta dos capas. La capa interna, llamada embrioblasto, que es la que va a originar al embrión, y la capa externa, llamada trofoblasto, que es la que origina a la futura placenta y que va a permitir la alimentación del feto. Resumen de la segmentación. Una vez realizada en la zona ampular de la trompa de falopio la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, empieza el proceso de la mitosis, donde empieza ya la segmentación, originando primero el huevo cigoto y luego formándose estas dos células, que estas dos células van a nuevamente a segmentarse y a formar 4 células, pero en eso este blastómero va trasladándose en la trompa de falopio. Una vez que se ha multiplicado a 8, a 16, a 32, pues forma la estructura llamada mórula, que es el proceso de segmentación. Implantación. Sucede al final del 6.º día del desarrollo del trofoblasto. Se fija en la capa compacta del endometrio, que es la capa interna del útero. De esta manera, el embrión se adhiere y entra en contacto con la pared uterina, que le otorga los nutrientes y el oxígeno necesario para el desarrollo. Muy bien, luego tenemos también ciertos casos donde hay cierto desgarro del endometrio, producto de la implantación, que sucede solamente en 1/3 de las mujeres embarazadas, una vez que empieza la implantación. A esto se le llama el sangrado de implantación o la regla falsa. Sitios de implantación. Ese lugar que normalmente es en la pared anterior y posterior de la cavidad uterina, cerca al fondo del útero, es donde se realiza una implantación normal. Ahora, hay momentos que se implanta de manera normal el embrión, que puede hacer que salga de la trompa de falopio y se incruste en la parte externa de la trompa o en la parte inferior de la trompa de falopio, sobre el ovario o sobre la parte superior de la trompa de falopio, como también a la altura del cuello uterino, ¿no?, donde se llega a implantar el embrión. A este tipo de embarazos se les llama embarazos ectópicos. Veamos ahora en el caso de la gástrula, donde ya se visualiza las 3 capas. Primero se formó el ectodermo, luego el endodermo, y a partir de estas 2 capas se origina el mesodermo. El ectodermo forma el sistema nervioso y a la piel, el mesodermo a los músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor, y el endodermo a las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado.